Mis hermanos y hermanas de 6 continentes, queremos eh, cortamente reflexionar sobre lo que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Galacia en Gálatas capítulo 1 versículo 8. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otro evangelio diferente de, del que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender su palabra. Señor y Padre nuestro, queremos estudiar tu palabra como tú se la comunicaste al apóstol Pablo. La verdad ha sufrido cambios no bíblicos, sino cambios a nuestra conveniencia, y hemos adaptado lo que estaba desde el principio a lo que consideramos que es en la actualidad. Y es por eso un sinnúmero de denominaciones han surgido por el mundo, y todas pretenden tener el mismo propósito: llevar a las personas a Cristo. Que esta noche, esta tarde o esta mañana, que nos das el privilegio de entrar en tus páginas sagradas, podamos con tu Espíritu Santo comprender qué es lo que quieres hablarnos y enseñarnos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos advierte con frecuencia sobre los peligros de predicar un evangelio que no sea el evangelio bíblico como fue dado por Jesucristo y sus discípulos. Partiendo de allí, creo que varias teorías, hipótesis de varios movimientos religiosos que han surgido por el mundo tienen que dejar ser y unirse con el pueblo de que predica el evangelio que es en Jesús. Todas las advertencias de las Escrituras son muy fuertes. Considere las palabras de Pablo en Gálatas 1:8. Si alguno o si alguien me involucra a mí, a ti, ya sea nosotros o incluso, hablando Pablo en primera persona y luego hablando en segunda persona, o incluso un ángel del cielo les predica otro evangelio diferente del que nosotros les hemos predicado, que le caiga o que le caiga la maldición de Dios. Gálatas 1:8. Pablo también reprendió a los corintios por permitir que esto ocurriera, porque si viene a alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis.
Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Así que algunos o alguien que afirma ser un predicador y un maestro o un ministro del Evangelio debe ser muy cuidadoso, ya que deben predicar solamente la verdad de la Biblia. Hay que enseñar sin adicciones y sin sustracciones a ella. Esta es una advertencia bíblica que debe ser dirigida a muchas iglesias del siglo XXI. Yo advierto, dice Juan, a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Capítulo 22 de Apocalipsis, el versículo 18, ahora el 19. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por lo tanto, si se aparta de las claras enseñanzas de Jesús y sus mandamientos, entonces en verdad está enseñando otro evangelio, un falso evangelio. Lamentablemente esto está ocurriendo hoy día a un ritmo alarmante. Pablo nos advirtió que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso está en primera de Timoteo 4:1. Hay nuevas iglesias, entre comillas, y nuevos surgimientos y florecimiento de todo el mundo. Hay predicadores en las mega iglesias y otras dándonos un evangelio que no guardan semejanza alguna con las enseñanzas de Cristo y las palabras del Nuevo Testamento. Tengan en cuenta que este es otro evangelio y en las palabras de Pablo, estos falsos maestros, predicadores, sacerdotes o lo que se llaman son malditos. Gálatas capítulo 1:8. Jesús, entre comillas, es también muy popular entre la gente mundana hoy, pero no es el verdadero Jesús. El Jesús popular puede ser el niño Jesús en el pesebre, en Navidad, o el amigo Jesús de música evangélica country de Estados Unidos, o el Jesús de éxitos de los pensadores positivos. Él puede ser el Jesús rítmico del rock cristiano, pero en ninguno de estos son el Jesús predicado por el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo en la Escritura, y por lo tanto no es el verdadero Jesús que salva a los hombres y las mujeres de sus pecados. Durante uno de sus sermones, John MacArthur alertó a su congregación sobre una nueva iglesia tecno. Ella presenta un Jesús bailarín de breakdance y está atrayendo a mucha gente. Cuando se reúnen, todos traen una cosa: sus apoyos religiosos
y sus álbumes de rap. La gente salta y baila mientras que las luces de discoteca se proyectan sobre ellos. Se trata de todo tipo de personas que se sientan como si estuvieran conectados al Jesús bailarín del break dance. Es una tragedia absolutamente absurda y ridícula, allá de todas las tragedias. La Biblia deja muy claro que a Cristo vino a lidiar con el problema del pecado de la humanidad. Él vino a salvar a los pecadores para poner el hombre puede tener una vez más comunión ininterrumpida con Dios. Pablo dejó esto absolutamente claro cuando dijo: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. El Señor Jesús es el creador del universo. Eso lo expresa Pablo en Primera de Colosenses 1:16, que tuvo que morir como hombre en la cruz para redimirnos a través de su sangre derramada, Colosenses 1:14-20, y que luego resucitó de entre los muertos para establecer muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que invoque, Efesios 1:21. Tenemos que despertar mientras aún tenemos alientos en nosotros y necesitamos de realizar que Jesús es nuestro Salvador. Tenemos que saber también que Él es nuestro juez. Jesús, el que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda de Timoteo 4:1. Es el Dios todopoderoso, el hombre perfecto, el único Salvador, el Rey eterno y Señor de señores. Los maestros llamados por Dios no predican un Jesús imaginarios que apelan a la carne, sino que más bien el verdadero Cristo de la creación y de la salvación. La Biblia, a través de los escritos de Pablo, nos manifiesta a exponer los falsos maestros y representar severamente. Usted podría estar preguntándose, ¿cómo podemos saber el verdadero Jesús? ¿Cómo podemos evitar de ser engañados por todas las diferentes enseñanzas cuando la mayoría de las religiones utilizan la misma Biblia para probar su punto? La manera de reconocer a un falso, entre comillas, Jesús, es reconocer el verdadero. Y esto se logra al pasar tiempo con Él. No debemos solo aprendemos hechos acerca de Él, como María, la hermana de Lázaro, debemos dedicar tiempo a sus pies, lo que significa que tenemos que leer su palabra y pedirle que nos muestre la verdad de sus sagradas escrituras a través de la iluminación del Espíritu Santo. La novia de Cristo lo conocerá también, que no puede ser engañada en recibir un otro Jesús o un otro mensaje. Jesús dijo: y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libre. La verdad solamente nos hará libre de dudas, nos hará libre de nuevas ideologías y artimañas que usa el enemigo y que usan sus ministros con el objetivo de desviarnos del Jesús bíblico, del Evangelio bíblico y de los mandamientos bíblicos. Y esa es nuestra fe, nuestro cimiento. Cristo, el Evangelio predicado por los apóstoles y los mandamientos que Cristo dejó desde el principio de la creación del mundo y que serán eternos por siempre en la Canaán celestial. Oremos, gracias Señor por tu palabra, gracias por Jesús y gracias por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser susceptibles a tu voz, a conocer tu voz para seguirte, para obedecerte, para amarte. Y Padre, cuando tú vengas, pueda decirnos, venid, bendito de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y por cuanto te conocemos, te diremos, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos de los 6 continentes y permite que tu palabra siga corriendo y siga siendo predicada, no una palabra adulterada, sino que tu santa palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.